Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de trabajo, este tercer encuentro de nuestras clases que venimos teniendo, de lo que venimos trabajando sobre acoso escolar entre pares. En esta oportunidad vamos a trabajar puntualmente sobre lo que es el protocolo y guía de intervención escolar en situación de bullying, que tiene resolución ministerial número 2305/20, que es la herramienta con la que contamos para trabajar en las aulas. Trabajar en la convivencia escolar nos va a permitir construir una sociedad en donde los adultos tengan herramientas emocionales para resolver los conflictos. Por eso es tan importante que incorporemos estas herramientas y, como adultos responsables en las instituciones, comencemos a detectar e identificar las situaciones. Nosotros desde el sindicato venimos trabajando hace bastante tiempo las normas o las estrategias para mejorar la convivencia entre estudiantes. Y algo que nos sorprende, o que ya lo había mencionado en las clases anteriores, es esta cuestión de cuando se les preguntó por qué es lo que harían o cómo intervendrían, planteaban que lo harían desde llamar a la policía, o que en sus escuelas no había estas situaciones, y debemos entender que si no trabajamos para propiciar un espacio en donde nuestros estudiantes tengan confianza y tengan un espacio para poder relatar sus sentires, no va a haber, digamos, es como que este acoso entre pares o estas situaciones, muchos adultos las minimizan o o se encuentran invisibilizados, ¿no? Es decir, cuando comentan los estudiantes que están viviendo estas situaciones como adultos responsables, lo que hacemos es minimizarlos o decir, no, son cosas de entre chicos, son cosas que carecen de importancia, entonces las minimizamos y de esa manera silenciamos y de alguna manera solidificamos o rigidizamos los roles que hay en estas convivencias, ¿no? En estos acuerdos que van haciendo estudiantes. Y digo acuerdos porque veníamos hablando de esto, de que en realidad son roles que se mueven, que los estudiantes interpretan de alguna manera, ¿no? Y esto es importante que como docentes, como adultos referentes de estas infancias y adolescencias, es muy importante que tengamos como esa apertura para poder primero visibilizar y reconocer que es muy probable que en todas las escuelas ocurran situaciones de acoso entre pares, porque la negación es cerrar las puertas. Abramos esta posibilidad de que nos permita detectarlo, ¿no? Porque para poder intervenir o para poder hacer algo, primero tenemos que poder entender que es posible que suceda. Y según los datos de relevamiento de las escuelas secundarias durante el periodo 2016-2019, que son datos que recoge este protocolo elaborado por el Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, plantean que de la muestra que se realizó, de todo el trabajo que se viene desarrollando en ese periodo 2016 a 2019, el 66% de los estudiantes encuestados sufrió acoso de sus pares y participó alguna vez en una situación de acoso escolar. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy elevado, en donde el resto afirmó no haber sufrido acoso, pero sí haber sido partícipe de estas situaciones. Como ya vimos en clases anteriores, en la situación de acoso hay alguien que hostiga, hay alguien que recibe ese hostigamiento o esa violencia, ese acoso, pero también hay un grupo o hay personas, estudiantes, que son los espectadores, ¿no? Que están ahí de manera silenciosa, mirando, viendo la situación y no haciendo nada. También participan en la situación de acoso. Entonces es muy importante que podamos poner en palabras esto y que tanto quienes no ejercen la violencia, pero son testigos pasivos, puedan avisarle a un adulto, puedan comentarlo en sus casas. De esa manera es como se empieza a movilizar esto y a quebrar estas conductas, ¿no? Que el mayor riesgo es que se rigidicen en las instituciones. Y la manera de intervenir o de abordar estas situaciones desde un enfoque relacional e institucional bajo un abordaje preventivo e integral, ¿sí? Por eso se habla de distintos momentos de la intervención. Bueno, vamos a conocer un poco cómo está conformado este protocolo.
¿no? El capítulo 1 son las normativas nacionales y provinciales vinculadas al bullying, es decir, el marco normativo con el cual vamos a trabajar y qué es lo que nos avala o nos ampara a la hora de intervenir. El capítulo 2 contiene todas cuestiones conceptuales que ya las hemos ido trabajando, mitos a cuestionar. El capítulo 3 son las etapas de la intervención. El capítulo 4, las reflexiones finales. Capítulo 5, bibliografía. Y el capítulo 6, anexos. Ahora, en lo que queda de esta charla o de esta clase, lo que vamos a trabajar es el capítulo 3, que son las etapas en la intervención. El punto de partida son las condiciones institucionales que promuevan vínculos más solidarios e igualitarios, habilitando de este modo espacios de participación. Como vemos en el capítulo 3, las etapas en la intervención, tenemos anticipación, intervención y posintervención. Bueno, para el antes, ¿cómo nos anticipamos y con qué acciones? En primer lugar, este antes plantea que para que los conflictos que acontecen en la escuela se puedan convertir en oportunidades de aprendizaje para la vida escolar, resulta necesario favorecer espacios de diálogo permanente. La manera en que la institución favorece o resuelve las situaciones de conflicto, cómo circula y se habilita la palabra, los modos de relacionarse, son cuestiones que niños, niñas y adolescentes aprenden en la escuela sin que necesariamente se enseñe de manera explícita, es decir, que forma parte del currículum oculto. Lo que se propone es ofrecer un marco para pensar acciones que favorezcan la resolución de conflictos antes de llegar a respuestas violentas. Es decir, evitar que la violencia tenga lugar implica un trabajo previo de enseñar diferentes maneras de resoluciones de problemas y de habilitar espacios de participación, escucha y construcción colectiva, así como elaborar conjuntamente acuerdos de convivencia. Es decir, es todo el trabajo previo que se tiene que realizar antes de la situación. Es decir, no es que recién cuando surja una situación o recién cuando aparezca algo es que vamos a intervenir, sino que tenemos que tener todo un marco previo de intervenciones y de actuaciones que van a posibilitar, esto que hablábamos antes, que van a posibilitar el visibilizar las situaciones de acoso. Bueno, durante, ¿cómo intervenir desde un enfoque relacional y desde una perspectiva de derecho? En el protocolo tenemos tres posibilidades de intervención o tres estrategias que nos brinda la guía y que habla de la metodología de trabajo colaborativo, las formas de resolución de conflictos y roles asumidos por los estudiantes. En el trabajo colaborativo es fundamental realizar actividades mediante el trabajo cooperativo, en donde los y las estudiantes deben llevar a cabo actividades que les ayuden a trabajar de forma conjunta, contando con el trabajo de todos. Este tipo de trabajo fomenta las relaciones interpersonales y la cohesión grupal, dejando menos lugar a espacios para las situaciones de acoso. La otra estrategia que nos brindan, o la otra posibilidad de intervención, es la forma de resolución de los conflictos. Es decir, cuando dos niños, dos niñas, adolescentes entran en conflicto, recordemos que el conflicto es inherente a todo ser humano, es decir, siempre que haya dos personas puede haber un conflicto, puede surgir un conflicto. Es importante que podamos trabajar la empatía, es decir, el que en esa situación de conflicto se puedan poner en el lugar del otro, ¿no? Entender qué es lo que le pasa al otro, por qué actuó de tal manera, aunque no desde el justificar, sino desde el comprender, desde el poder, en primer lugar, que cada uno pueda explicar qué es lo que sucede, cómo se siente, qué es lo que pasó, pueda hablar, pueda poner en palabra tanto cómo se siente como la situación que hubo. Desde ambas partes, tanto quien generó la situación o quien agredió o quien tuvo las actitudes de acosar al otro o hizo sentir mal al otro, y quién se sintió mal, quién se estaría como perjudicado en esa acción que produjo el otro. Entonces, en esta dinámica, ¿no?, de la relación, debemos poder priorizar la palabra, poder priorizar el diálogo entre las partes y no estar en el rol de acusar a uno y proteger al otro, sino que ambos actores
el que, tanto como quien ejerció la violencia o quien agredió, como quien recibió esa agresión, puedan ponerse en el lugar del otro y puedan conversar, puedan dialogar, es decir, poner en palabras lo que les sucedió y puedan de alguna manera prever, ¿no?, en futuras situaciones, priorizar la palabra y no así la violencia o el acto, ¿no? Esto, por ejemplo, sabemos que cuando alguien se enoja, sobre todo niños más chicos, pero también adolescentes, reaccionan, es decir, cuando alguien molesta o cuando sucede algo que no nos gusta, reaccionan con enojo o con alguna conducta. Entonces, lo importante sería que puedan poner en palabras qué es lo que les hizo enojar o qué es lo que sintieron o por qué lo sintieron, siempre con el adulto haciendo de mediador de alguna manera de esta situación conflictiva, nunca dejando que o haciendo de coordinador de ese diálogo, acompañando la situación, ¿sí? Siempre acompañando. Ese es nuestro espacio, nuestro lugar como adultos referentes en estas situaciones y en todas, en realidad en la escuela. Siempre debemos acompañar porque son sujetos en construcción subjetiva y es importante que como adultos estemos habilitados o que nos sentamos como verdaderos partes de la institución para poder acompañar. Y por otro lado, algo que nos menciona la guía, en consonancia con esto que hablábamos al principio del trabajo colaborativo, es prestar atención a los roles que se van poniendo en juego en los vínculos de nuestros estudiantes. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que hay que prestar atención al rol que desempeña cada estudiante en este trabajo que realizamos a diario, ¿no? Y tratar de que sean dinámicos y respetuosos, que sean dinámicos y democráticos, que permitan que circulen, que no haya siempre uno que es el que toma la responsabilidad de realizar el trabajo, que sabemos que es el más responsable, y el resto que se acopla a ese que realiza todo el trabajo. No, permitir que la responsabilidad circule, permitir que todos opinen, ¿sí? Nuestro trabajo es de mediadores o de coordinadores de esos grupos y hay que estar muy atentos y atentas a que los roles no queden estáticos, no queden fijos, porque eso es lo que dificulta el trabajo colaborativo, dificulta también mucho esto de salirse de roles enquistados, ¿no? Hay que permitir que esto sea más dinámico y que todos puedan ponerse en el lugar del otro. Bueno, después que hemos intervenido en esto de escuchar a los estudiantes, de acompañarlos, también otras cuestiones de la intervención que me faltó decir en el apartado anterior, es que debemos intentar, o dentro de lo posible, ¿no? Intervenir de manera individual primero, es decir, con quién sufrió o quién avisó de la situación, entrevistar a esa persona, escucharlo, creerle, por sobre todas las cosas, creer lo que nos está diciendo, no minimizarlo, no cuestionarlo, ¿no? De decir o responsabilizarlo, culpabilizarlo, y también escuchar a la otra parte, escuchar a los compañeros y compañeras, es decir, a todos aquellos que pueden aportarnos información para poder entender la situación y poder desarticular esa violencia, ¿sí? También se trabaja con las familias, se cita a las familias que deben intervenir, tanto como de quien agredió como de quien recibió esa agresión. También se debe trabajar, ¿no?, en esto de manera conjunta y también se debe crear el diálogo desde el principio, porque no es lo mismo citar a las familias y decirles sucedió esto, surgió esto, y que ya tengamos un trabajo previo en donde ya se habló de esto, ya se habló de que se está interviniendo, de que se tienen determinadas pautas o que si sucede algo se va a llamar y se va a intervenir de tal forma. El trabajo con la familia es fundamental. No es lo mismo eso, tener un trabajo previo, que detectar una situación, llamar a las familias y decirle su hijo ejerce violencia o su hijo es un violento o es un acosador. Hay que tener especial atención en cómo trabajamos con las familias. Es muy importante incluir o tener en cuenta de que las familias son un factor importantísimo en el trabajo del acoso escolar para reducirlo. Es muy importante el diálogo y que ya estén avisados que aunque trabajemos en acuerdos de convivencia durante todo el año, ¿sí?
Esto es previo a las situaciones, a detectar algunas situaciones. Y el después nos manifiesta la necesidad de un trabajo sostenido, es decir, de realizar un seguimiento con ese grupo, ¿no? A ver cómo siguieron trabajando, que los y las docentes estén atentas a que hubo esta situación, no con la intención de revictimizar, sino de estar atentos de manera institucional, ¿sí? También esto de sostener los espacios de escucha con estudiantes le brinda herramientas a esos estudiantes para apoderarse y para hacer propios esos espacios y para poder incorporar herramientas para la resolución de conflictos. Entonces, esto es muy importante que sea algo que atraviese un proyecto institucional y que no sea una intervención aislada. Evitemos las intervenciones aisladas porque solamente generan mayor violencia al no trabajar de manera transversal o de manera integral las violencias que se dan en las escuelas, porque suceden. El problema está en que muchos estudiantes intentan manejarlas por sí mismos. Es más, uno de los indicadores que ya deben conocer, que ya lo hemos hablado, es el aislamiento de estos estudiantes. Evitan decir las cosas que sienten y este sufrimiento, uno de los efectos del bullying, ¿no? Es este sufrimiento que vemos, o desde la clínica, yo tengo varios pacientes que ante estas situaciones se producen cortes, ¿no? Las lesiones, autolesiones, que son tan visibles en las escuelas, que seguramente docentes que tienen grupos entre 11 y 13 años, alguno en su aula se corta o tiene algunas conductas autolesivas. Entonces es muy importante prestar atención ahí y empezar a pensar y ver qué es lo que puede estar sucediendo, no de manera enfocada en el sujeto, sino desde un enfoque situacional, de ver, bueno, cómo es la dinámica del grupo, tratar de abrir siempre al diálogo, a la confianza, para que puedan contarnos y puedan apoyarse en nosotros. Para de esta manera propiciar o generar la construcción de vínculos saludables, vínculos sanos, y la inclusión, ¿no? Que se sientan parte de esta institución y que se sientan protegidos de alguna manera y que sepan que van a ser escuchados. Bueno, esto ha sido todo el trabajo que vamos a realizar sobre el protocolo. En realidad lo van a tener para leerlo, porque tiene anexos donde tienen notas de cómo trabajar con las familias, para citarlas. El anexo es bastante interesante. Tienen ya directamente armadas las notas de cómo abordar las distintas situaciones. Siempre pueden utilizar las propias, las que cada institución considere. Y como trabajo final nos parece importante el poder identificar o empezar a trabajar en nuestras escuelas de la provincia, ¿no? Seguramente ya muchas han estado avanzando, porque este protocolo lo presentaron hace ya unos años. Todo 2022 se estuvo capacitando y todo 2023 también, pero el fuerte estuvo en el año 2022. Se estuvo trabajando fuertemente en la implementación de este protocolo y de esta guía. Y la propuesta es empezar a visibilizar qué es lo que sucede en nuestras escuelas, cómo están nuestros estudiantes, y empezar a incorporar a nuestro proyecto institucional estos espacios de escucha. ¿Qué herramientas? Tenemos varias. Una de ellas es la conocida ESI, que nos permite incorporar estos espacios de los que hablábamos para el diálogo, para que puedan contar lo que les sucede a través de sus ejes, que ya tenemos muchísimo material y ya se trabaja mucho en las escuelas. Esos son los espacios que podemos aprovechar desde ese lugar para que nuestros estudiantes puedan contar sobre sus emociones, sobre algunas situaciones que viven en la escuela.